Señoras y señores, buenas tardes. Yo soy Antonio Hall, miembro de esta academia, y esta tarde tengo el placer de darles una cordial bienvenida a ustedes como miembro de la audiencia a la conferencia que va a dictar el doctor ingeniero agrónomo Emilio Satorre, quien expondrá su visión sobre los cambios tecnológicos en la agricultura extensiva y sus desafíos futuros. Emilio es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el 80, PhD por la Universidad de Reading en Inglaterra en el 88. Es docente, investigador y asesor privado de empresas productivas. Es profesor titular de la Cátedra de Cerealicultura y profesor en la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y profesor invitado en otras escuelas para graduados de universidades nacionales. Es investigador asociado del IFEBA y miembro de esta academia. Ha editado 7 libros, 22 capítulos de libros y tiene 74 trabajos originales en publicaciones con referato. Estos trabajos han recibido un importante reconocimiento de sus pares y la base de datos Scopus indica que tiene un índice H de 23 para los trabajos registrados en esa base. Ha cumplido una importante tarea de formación de recursos humanos, reflejados en la dirección o codirección de 6 tesis doctorales, 7 tesis de maestría, 3 tesis de especialización y 44 tesinas de grado. En cuanto a su actividad en el ámbito privado y del asesoramiento de productores y asociaciones de productores, es coordinador académico de la Unidad de Investigación y Desarrollo de ACREA. Ha editado numerosos manuales relacionados a las tecnologías de producción de cultivos extensivos y recientemente, en el 2020, ha sido responsable de la edición de un manual de sistemas productivos sostenibles. Fue socio fundador y director de la empresa Cultivar Conocimiento Agropecuario Sociedad Anónima entre el 2009 y el 2020. Esta empresa ofrece asesoramiento para productores en las áreas de tecnología agrícola, sistemas técnicos y economía, y sus clientes cultivan alrededor de 350.000 hectáreas en Argentina y Uruguay. Emilio lleva adelante y coordina proyectos de investigación dirigidos a la generación de nuevos conocimientos transferibles al sistema productivo argentino, sobre distintos aspectos de la producción de cultivos extensivos y de los sistemas de producción en lo que esos mismos cultivos extensivos intervienen. Sus áreas de trabajo principales son la ecología de cultivos, la ecología de malezas y los sistemas de producción agrícola. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su labor científica y profesional, recibidos a título personal o en nombre de la cátedra que él dirige. Para citar solamente algunos de ellos, menciono los premios de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 2016 y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 2008, ambos otorgados por esta academia. 2 premios Espiga de Oro, otorgado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires en 2001 y en 2016, y el premio Cooperativa Agropecuaria Unión en el 2004. Y con esto cierro mi presentación del conferencista de hoy. Antes de pasarle la palabra, un par de comentarios más. Primero, quisiera recordar que la conferencia de hoy es la segunda de una serie de 4 conferencias organizadas por la Academia sobre situación, oportunidades de crecimiento y desafíos de la agricultura en el mundo y en la Argentina. E invitarlos a asistir a las últimas 2 conferencias, el 4 de noviembre y el 2 de diciembre.
Segundo, les pido que usen el chat para enviar al doctor Satorre las preguntas u observaciones que se les vaya ocurriendo durante el curso de la conferencia, que serán contestadas al final de la misma o por email. Y muchas gracias. Emilio. Muchas gracias, Antonio. Enormes gracias por la presentación. Y voy a presentar entonces la pantalla para compartir con ustedes mi pantalla para así iniciar, dar comienzo a la conferencia. Bueno, voy a reducir esto. Ahí estamos. Como dijo Antonio, me voy a tomar unos minutos de este espacio de interacción que propone este ciclo sobre situación, oportunidades, crecimiento y desafíos de la agricultura en el mundo de la Argentina, para hablar sobre algunos de los principales cambios tecnológicos que ha tenido la agricultura extensiva y algunos de los desafíos futuros. Abordar este tema no es sencillo, como las personas que ustedes ven en la foto, uno puede tener muchas miradas al mismo escenario. Y bueno, yo voy a tratar de comunicarles cuál es mi mirada hacia los sucesos que han ocurrido en la agricultura en los últimos años y que de algún modo están signados por el comportamiento. Voy a tener que... Está la máquina, ahí está, se me había trabado. Voy a abordar en la conferencia estos dos objetivos. El primero es tratar de evaluar el desempeño que la agricultura y en particular los sistemas de producción extensivos, algunos los llaman sistemas de producción de grandes establecimientos o grandes campos, en vez de utilizar la palabra extensivo. Yo prefiero el uso de esa palabra y ver qué es lo que ha ocurrido con ellos en las últimas décadas. La idea no es brindar una conferencia totalmente llena de datos, sino tratar de dejar plasmadas algunas reflexiones sobre el comportamiento que han tenido estos sistemas y fundamentalmente, como dice el título, sobre los desafíos futuros que deberán enfrentar. Les propongo un recorrido de 3 tramos. El primer tramo para ver los cambios de la agricultura extensiva a nivel nacional. Fernando Andrade, en la primera conferencia de este ciclo, se ha referido a los desafíos de la agricultura a nivel mundial. Yo voy a presentar el estado entonces de la situación nacional para después abordar algunos de sus cambios y los desafíos que localmente deberíamos enfrentar. Entonces, el primer tramo del recorrido son los cambios en la agricultura. El segundo es referirme a algunos conceptos agronómicos y genéticos que han primado en esta agricultura. Algunas cuestiones van a quedar para las próximas conferencias, las voy a ir señalando a su debido tiempo. La búsqueda de un nuevo modelo productivo y los desafíos a enfrentar será la última parte de este tramo. Ustedes podrán ir recorriendo esta conferencia, están indexadas en la parte superior izquierda de las diapositivas por donde estamos, por si alguno se pierde. Vamos a los cambios. Si uno mira una foto de la agricultura extensiva actual, en promedio de los últimos 3 años, la partición de superficie de este tipo de cultivos está fuertemente concentrada en unas pocas especies cultivadas. 6 de ellas ocupan prácticamente el 99,9% de la superficie, y de estas 6 especies, 3 de ellas, el cultivo de soja, el cultivo de maíz y el cultivo de trigo, en conjunto cubren más del 91% de la superficie total agrícola de nuestro país. Son un total de 36 millones de hectáreas repartidas fundamentalmente entonces entre estos 3 componentes, y el 95% de ellos, si agregamos entonces al cultivo de girasol,
está cubierto por esas 4 especies que son dominantes de la mayor parte de los sistemas de producción extensivos pampeanos y extrapampeanos, tal como ha ocurrido por la expansión de la agricultura en los últimos años. Si uno mira el proceso que ha tenido alcanzar esta superficie de 36 millones de hectáreas, es un proceso que se ha construido a lo largo de los últimos 30 años, incrementando la superficie prácticamente a una tasa constante. En realidad uno podría identificar 2 periodos: un primer periodo en los primeros 15 años con una tasa levemente superior y los últimos 15 años con una tasa levemente inferior. Pero así todo, en promedio, uno podría identificar un incremento de la superficie de casi 723.000 hectáreas sembradas todos los años, nuevas, sembradas todos los años en nuestra agricultura extensiva en este periodo. Hablar de 723.000 hectáreas no es solo hablar de superficie de terreno en el cual crece una especie, sino es hablar de toda la maquinaria tecnológica y humana que acompaña un proceso de crecimiento continuo a lo largo de un periodo relativamente extenso para nuestra agricultura en los últimos 30 años. Pensemos que en los 60 años anteriores se construyeron apenas los 14 millones o 15 millones de hectáreas de los que parte esta relación. Y en estos últimos 30 hemos más que duplicado esa superficie sembrada. El efecto que esto tiene sobre el paisaje, sobre la transformación del área rural y de la relación con el entorno urbano, es sin dudas un factor muy importante. Vamos a explorar entonces este cambio desde adentro, refiriéndonos a un periodo relativamente más corto, que es el de los últimos 20 años, pero que es suficiente para mostrar la mayor parte de los cambios a los que quiero hacer referencia. Estas figuras lo que muestran son la evolución de la superficie sembrada año a año para cada una de esas 6 especies importantes. Las 3 figuras dominantes, las 3 líneas dominantes son el cultivo superior, el cultivo de soja, después el cultivo de maíz en estos cuadrados llenos y el cultivo de trigo en los cuadrados amarillos. Ustedes pueden ver que en este periodo un actor de transformación dominante de nuestra agricultura ha sido el crecimiento de la superficie cultivada con soja, con una especie oleaginosa, y también, si uno lo mira en los últimos 15 años, el aumento de la superficie de maíz respecto a lo que ocupaba en el periodo anterior. El cultivo de trigo ha tenido ciertos vaivenes y en los últimos años ha recuperado prácticamente su superficie histórica. Esta figura la muestro no porque tal vez estos datos no sean conocidos, sino porque son capaces de reflejar la importante capacidad de transformación que tienen los productores del agro argentino. Eso es la enorme capacidad de reemplazar cultivos que eran predominantes en nuestra región productiva, incorporar una nueva especie como fue el cultivo de soja, convertirla en dominante en virtud de la extensión de superficie, eso es llevándolas a fronteras que antes no eran agrícolas y mucho menos sembradas con esta especie, y mantener de algún modo dinámico todo ese proceso. Pero también muestra, si ustedes miran con atención, cómo a la par que crecía el cultivo de soja hasta prácticamente ocupar la mayor proporción de área relativa, alrededor de la mitad
del periodo de este siglo, es decir, alrededor del año 2010, cómo fueron cayendo, perdiendo superficie, algunos de los cultivos de gramíneas que antes dominaban el paisaje agrícola, tales como el cultivo de trigo. El cultivo de maíz la mantuvo más o menos constante, y algunos otros cultivos, como el de girasol, fueron también levemente a tasas inferiores, pero cayendo. Sin embargo, en un tiempo relativamente breve, el agro argentino es capaz de cambiar esta situación, revertir las proporciones de esos cultivos, explorar el aumento de la superficie sembrada con maíz y con trigo, y retornar a valores como los actuales, en los que cerca del 50% de la superficie, 45% y algo más de la superficie, contando el cultivo de cebada, sería el 50%, está cubierta por gramíneas, cereales, maíz, trigo y cebada, y el otro 50% por cultivos de oleaginosas, y básicamente el cultivo de soja también, una proteica, una planta proteica, soja y girasol. Una capacidad de modificar el escenario y de transformar el escenario de manera muy marcada, aún frente a un macro proceso de transformación, que es de crecimiento de la superficie, muy grande. Si miramos lo que pasaba con la producción, este escenario de expansión cualquiera, y sobre todo hacia áreas donde antes no se sembraban los cultivos, cualquiera diría que, bueno, acompañaría el crecimiento de la producción al crecimiento de la superficie, con una leve caída en la productividad por unidad de área, porque se exploran ambientes de menor productividad. Bueno, una gran parte del aumento de la superficie explica el aumento en la producción de los cultivos. Ustedes ven cómo el cultivo de soja aumenta siguiendo la superficie sembrada prácticamente en todo el periodo, pero en los últimos años, de vuelta, como parte de ese aumento en la superficie de maíz, el aumento cambia el escenario granario, digamos así, argentino, y el aumento en la producción de maíz por primera vez en los últimos años está superando la producción total del cultivo de soja, aspecto que durante los 25 años anteriores era prácticamente impensado. El cultivo de trigo vuelve a alcanzar niveles de productividad cercanos a valores que tenía varios años atrás, con mucha mayor superficie, por supuesto, que oscila entre los 15 y ya en los últimos años, uno diría 18 millones de toneladas por hectárea. Es decir, que tenemos un escenario que no solo modifica el paisaje, transformando el área sembrada, sino que modifica la productividad, el movimiento de camiones, el movimiento de puertos, el movimiento de industrias y el movimiento de actividades productivas, básicamente las ganaderas, en el caso del maíz, íntimamente ligadas al crecimiento de la producción de estos cultivos. Hay un poder dinamizador enorme en el agro argentino de estas transformaciones que ha sufrido la agricultura extensiva. Eso es lo que estoy tratando de relevar. Y todo este crecimiento y estas transformaciones y cambios no provocaron, particularmente en los últimos 15 años, donde uno podría decir, bueno, la situación debía saturarse. Sin embargo, siguió sosteniéndose no solo con un incremento de área esa producción, sino con un incremento de la productividad por unidad de área. A nivel país, estos crecimientos, estas tasas de crecimiento son significativas para los dos cultivos invernales de cereales, la cebada y el trigo, que incrementaron su productividad entre casi 47 y 60 kilos por hectárea y por año en estos últimos 15 años, y el cultivo de girasol, que ha logrado mantener y aumentar su productividad en los últimos 15 años, merced a cambios tecnológicos a los que me referiré brevemente. Los otros cultivos
si bien aumentan en este periodo, en este breve periodo, particularmente el de soja y maíz, sus tasas de incremento no resultan significativas estadísticamente en este periodo, pero no por ello dejan de ser importantes. Un aspecto que quiero remarcar al atender este cuadro es que, como ocurre prácticamente con estas especies en todo el mundo, los crecimientos de productividad por unidad de área no son iguales en todas las regiones y no son semejantes en todas las especies. ¿Sí? Hay regiones de nuestro país en donde el cultivo de trigo ha alcanzado niveles de productividad que podrían considerarse récords a niveles mundiales, con valores que superan los 120 kilos por hectárea y por año. Regiones que no son las áreas centrales productivas, perdón, dije de trigo, sino que son áreas consideradas previamente secundarias para la siembra de trigo. El ajuste tecnológico permite entonces en aquellos lugares o ambientes en donde anteriormente no podían obtenerse resultados productivos aceptables, obtener ahora resultados productivos y tasas de crecimiento de esos resultados productivos realmente muy importantes y significativas. Todo este proceso que acabo de describir no es posible sin hacer un análisis y hasta un reconocimiento al factor humano, a aquellas personas que en el campo toman día a día y aprenden día a día cada uno de los aspectos que controlan la productividad de sus cultivos y que determinan el éxito o el fracaso de sus tecnologías. Todo este proceso de transformación se consolida en base a cambios tecnológicos, por supuesto a los que me referiré ahora, pero también a un proceso constante de capacitación y aprendizaje que estuvo liderado por organizaciones tanto públicas como el INTA o las estaciones experimentales, provinciales, Obispo Colombres en el noroeste, o las chacras experimentales en provincia de Buenos Aires y otras provincias, y fundamentalmente también las organizaciones privadas, o digo privadas por organizaciones no gubernamentales, tales como APRESID y ACREA, que trabajaron continuamente con el factor humano para mantenerlo capacitado y capaz de rendir a la hora que se le iba imponiendo frente a estas transformaciones. Vamos a hablar un poquitito entonces, fundamentalmente en los últimos 15 años, pero voy a comenzar un poquitito más atrás, de cuáles son los cambios que agronómicamente, genéticamente y tecnológicamente han ido acompañando estos procesos de transformación que la agricultura extensiva ha tenido. Esta foto, 40 años atrás, hubiera sido impensada. Y ciertamente hoy es una foto dominante del escenario del cultivo de soja de segunda sobre siembras de cereales invernales como las que ustedes ven acá. Y de hecho son responsables de una parte importante del crecimiento de la superficie del cultivo que mantiene el cultivo de soja en la actualidad. Si uno mira más lejos y mira al comienzo de esto que yo doy a llamar la segunda revolución de las pampas en cuanto a la productividad y expansión de los cultivos extensivos en las pampas, este ha sido un periodo, el primer periodo de esa revolución, los primeros 25 a 15 a 20, 25 años, han sido periodos con fuertes transformaciones y adopción de tecnologías muy importantes. De hecho, yo ya les mostré la incorporación del cultivo de soja en el escenario agrícola. Previo a los 80 era prácticamente marginal y estaba en manos de unos pocos productores, al igual que la siembra directa, que se expande fundamentalmente en la segunda quinquenio de la década del 80 y adquiere una mayor expansión durante la década del 90, arrastrando consigo el mayor uso de agroquímicos, fertilizantes y fitosanitarios,
Recién en la década del 90 aparecen los primeros cultivos transgénicos, el primero sobre el cultivo de soja, y la adopción o los niveles de adopción de cultivos transgénicos en soja, maíz y algodón, si bien no me voy a referir a él en nuestro agro extensivo, alcanzan niveles de tasas de adopción totalmente insospechados. Pero comienzan hacia el final, del siglo pasado, a establecerse una serie de componentes o conceptos tecnológicos y conceptos algunos que sin lugar a dudas van a marcar el periodo siguiente. El primero de ellos al que me quiero referir es a la incorporación del concepto de la sostenibilidad de los sistemas. Se comienza a tener dimensión que un proceso de transformación de esas características podría tener impacto sobre los recursos en los que se apoya la producción y la productividad de los sistemas extensivos, y comienzan a analizarse aspectos que pueden tener, que pueden generar evaluaciones sobre en qué medida esos sistemas sean sostenibles o no, o qué cambios debieran sufrir. El otro aspecto muy importante es el de la incorporación de la agricultura de precisión, que es el comienzo de una digitalización de las herramientas tecnológicas, operativas tecnológicas del agro argentino, en sembradoras, monitores de rendimiento y demás, que permiten cambiar la escala del proceso de toma de decisión de los distintos actores en la producción. Y una cuestión que a veces aparece soslayada, es esta línea negrita que aparece acá, que es la tecnología del silo bolsa, una tecnología de almacenaje. El crecimiento de la producción argentina no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido dónde resguardar nuestros granos de su deterioro. La estructura o infraestructura portuaria y granaria para el almacenamiento de granos en nuestro país no estaba preparada para soportar una transformación de estas características. Si bien el sector privado comenzó a desarrollar la generación de silos, fue el productor a través del desarrollo de tecnologías como la de guardar los silos en bolsas, la que en grandes bolsas plásticas, esos chorizos que se ven en los campos, el que permitió preservar la producción y reorganizar el sistema para que pudiera atenderse un proceso de expansión de esta magnitud. Eso es para que pudiera demorarse el envío de cargamentos a puertos, desfasando de los periodos de cosecha los envíos a puertos, y de esa manera poder abastecer las exportaciones de granos a lo largo de periodos más extensos, los fletes a periodos más extensos y demás. Son tecnologías que se fueron desarrollando en el agro argentino para acompañar un proceso de transformación que si no, no hubiera sido posible en esta magnitud. Pero ya en este periodo, cambios muy importantes en la productividad se veían. Ustedes ven que respecto a los años 80, en realidad al año 90, las tasas de incremento de productividad por hectárea y por año de los cultivos alcanzaban niveles relativos para algunas especies equiparables a los mejores sistemas de producción del mundo, y en algunos casos superándolos, y niveles de productividad realmente muy, muy importantes. Estas tasas de productividad muchas veces son resultado de procesos de adopción de tecnologías que eran continuos en el tiempo, pero otras veces responden, como en el caso del cultivo de soja, a saltos de productividad asociados a eventos tecnológicos que se incorporan en el agro y que producen cambios realmente bruscos, donde en un periodo muy breve de años se logran incrementos de productividad realmente muy significativos. En los siguientes 15 años de este proceso de transformación,
Esto está reflejado en un trabajo reciente que publicamos junto a Fernando Andrade en la revista Ciencia Hoy. Aparecen los principales eventos de transformación del agro que dominan el escenario del agro, de la agricultura extensiva en estos últimos 15 años. Ustedes habrán visto por las figuras que presenté antes que el cultivo de maíz es sin duda un actor dominante en estos últimos 15 años. El cultivo de maíz ha tenido una transformación en nuestro agro que es un ejemplo, desde mi punto de vista, del impacto que ha tenido el sistema científico, fundamentalmente los estudios sobre ecofisiología de cultivos, plasmados en trabajos llevados a cabo por nuestros ecofisiólogos argentinos, pero también plasmados en los modelos matemáticos de simulación que de algún modo resumen la madurez que ese aspecto de la ciencia agronómica, que es la que ecofisiología ha tenido en estos cultivos, como herramientas motoras para generar transformaciones en los diseños y estructuras de los sistemas cultivados. Y hablo de cambios en la fecha de siembra, y entonces ustedes ven aquí la aparición de un protagonista que era solo importante en algunas regiones donde este cultivo no se podía sembrar temprano, pero no en las principales regiones productivas, y esto es el maíz tardío, con un desfasaje de fechas de siembra de varios meses respecto de lo que usualmente se hacía en las áreas más productivas. Fíjense ustedes que a principios del siglo prácticamente el área con maíz tardío era ínfima, y a fines del periodo, o acercándonos al periodo actual, el crecimiento del maíz tardío ha ocupado prácticamente el 45% de la superficie total sembrada por maíz en la actualidad. Esto ha permitido que el cultivo de maíz se expanda en provincias donde existen limitaciones ambientales para este cultivo, y de hecho uno debería decir que el cultivo de maíz tardío ha hecho la contribución más importante al agro, permitiendo la implantación de esta especie en ambientes que uno puede considerar marginales o de baja productividad, con un éxito relativo muy, muy grande. Es sin duda un cambio dentro de la misma especie que da origen a un sistema productivo con características totalmente distintas al sistema productivo que era dominante en el periodo anterior. Y como dije, un claro ejemplo del papel que ha cumplido la ecofisiología, los estudios sobre ecofisiología del maíz, en ir aportando desde la ciencia las bases fundamentales para ese nuevo diseño productivo. Asociado al cultivo de maíz aparecen montones de cambios, fundamentalmente cambios en la densidad, en la reducción de la densidad, cambios genéticos sumamente importantes. Una parte muy importante de la genética, de la contribución de la genética, es a elevar los techos de producción de los cultivos en las áreas más productivas o mejor dotadas de recursos naturales. Pero desde mi punto de vista y asociado al maíz tardío, uno de los aspectos más importantes ha sido la contribución de la genética en el comportamiento y la productividad de estos cultivos en los ambientes marginales, aumentando su tolerancia al estrés y fundamentalmente reforzando todos los mecanismos de protección a través de los eventos transgénicos que este cultivo tiene en la actualidad. Hoy el cultivo de maíz, o la especie, la planta maíz que se siembra en Argentina, uno podría decir que es el resumen de tecnologías más importante que tiene nuestro agro en la actualidad.
Y esa ha sido una transformación muy importante en los últimos años. Otro cambio importante de los últimos años ha sido la intensificación del uso del suelo, entendiendo por intensificación al aumento de especies cultivadas o de coberturas vegetales vivas, no perennes, sino anuales, sembradas por unidad de tiempo. Eso es lo que se refleja aquí como doble cultivo, y lo que expresa esta relación es el cambio que ha tenido la superficie con doble cultivo en la Argentina. Fíjense ustedes que la soja de segunda ocupa prácticamente el 30% de la superficie sembrada con soja, y hoy es uno de los dominantes, por supuesto, más importantes, uno de los ejemplos más importantes extensivos de, ex- de intensificación que tiene el agro. En este periodo, en los últimos años, ha aumentado prácticamente a 1,6 veces su superficie, por 1,6 su superficie cultivada. Por eso es que ha aumentado los dobles cultivos, la superficie de doble cultivos de manera muy importante en los últimos años. Pero aquí aparece también un actor que se agrega a esta idea de la intensificación de la superficie, que está reflejado en esta fotito, que es lo que se llama cultivo de cobertura o cultivo de servicio. En términos generales, uno podría definirlo como cultivos que no tienen la finalidad de cosecha de grano, es decir, que su ciclo se va a interrumpir antes que culmine el ciclo de la especie cultivada, cuya finalidad es restablecer procesos ecosistémicos en los sistemas de producción extensivos. Eran prácticamente muy bajos o inexistentes, menos del 1% al 1% a comienzos de este siglo. Hoy ya ocupan el 9% a nivel nacional hasta el momento en que nosotros hicimos este relevamiento. Y si uno mira regiones, la región centro, por ejemplo, que abarca el centro y sur de la provincia de Córdoba en el movimiento CREA, ya siembra 16% de su superficie con este tipo de sistemas productivos, además de tener trigo, y ciertamente detrás de estos cultivos un cultivo estival de cosecha. El cultivo de maíz, para ir resumiendo, es entonces un actor central del último periodo, con un patrón de siembra y un sistema de cultivo totalmente diferentes, con aspectos que hacen a la reducción de la densidad del cultivo como un carácter dominante, otorgándole estabilidad a este cultivo y productividad en ambientes marginales, y desde el lado de la genética con la biotecnología y unos enormes aportes a la protección de los cultivos. Un cultivo, el de maíz, que motoriza toda una actividad y que se motoriza merced también a la expansión de una actividad, hay que decirlo, que es la actividad ganadera. Por eso es que estas fotos de abajo ilustran también el papel que el maíz cumple en la producción de silos para alimento animal, fundamentalmente en tambos lecheros, también en feedlots de producción, ¿no? Y el otro actor, que es la intensificación de la agricultura, con el papel de los dobles cultivos y los cultivos de cobertura. Estos procesos estos procesos dominantes van acompañados de algunos procesos tecnológicos que no fueron menores. Algunos de ellos tienen que ver con el uso más seguro de fitosanitarios, no solamente a través de la expansión de lo que se denominan buenas prácticas en el manejo de estos productos, sino en la reducción del riesgo ecotoxicológico que pueden tener. Estas bandas rojas que se usaban a comienzo, este porcentaje del área tratada con productos de banda roja, significa que son productos de altos niveles de toxicidad, muchos de ellos responsables de síntomas agudos a la salud de las personas que los manipulaban. Esos productos decrecen en superficie a lo largo del periodo de expansión
de la agricultura y en la actualidad, ¿sí?, no están siendo utilizados y están utilizándose, en cambio, prácticamente un 85% de productos bandas verdes de muy bajo riesgo ecotoxicológico y productos banda amarilla. Persisten aún el uso de algunos productos de banda azul que son de productos sobre los que hay que tener algún tipo de cuidado. Si nosotros miramos estos cambios, asociamos entonces las transformaciones del agro en los últimos tiempos a estos otros procesos que tienen que ver con el uso de fertilizantes, mayor uso de fertilizantes y fitosanitarios, nosotros vamos a ver que tanto los fertilizantes como los fitosanitarios se están usando en mayor cantidad, pero lo que tenemos que ver, que es lo que traté de mostrar en la figura anterior, es que este mayor uso de fitosanitarios está concentrado en productos de mucho menor riesgo hacia la salud humana y hacia el ambiente. Los procesos de deterioro del ambiente también se ven positivamente afectados con el incremento de la siembra directa y fundamentalmente aparecen dos tecnologías que quiero remarcar, que son estas que van por aquí arriba. La primera es la expansión de la agricultura de precisión, llamada en términos generales, agricultura por ambientes, en términos más amplios o generales, que supone la siembra de cultivos o especies cultivadas en aquellas áreas en donde su condición puede ser mejor desde el punto de vista de su comportamiento, y eso lleva a dividir las antiguas unidades de producción, los lotes, en unidades de paisajes diferentes con distintas especies. Por ejemplo, este es un cultivo de soja en un área del este de La Pampa, un área frágil para la siembra de cultivos extensivos, donde el bajo, muy productivo, con influencia de napa, es sembrado con el cultivo de soja, pero las lomas arenosas, inmediatamente luego de su cosecha, son cubiertas con un cultivo de cobertura para evitar procesos de deterioro y sostener la conservación de los recursos en esas áreas. Este tipo de planteos que hacen a modificar las tecnologías de la mano de las AgTechs, que se llaman aquí siembras variables, aplicaciones de fertilizaciones variables, tomando en cuenta las características de los ambientes y su productividad, como la de sistemas productivos diferentes en las distintas unidades de paisaje, son cada vez más frecuentes en el agro extensivo y están todas orientadas a la mayor conservación de los recursos o a la minimización de los riesgos que el uso de los recursos o insumos de la agricultura extensiva pueden tener sobre el ambiente y sobre las poblaciones. Simplemente para resumir un concepto general, si uno mira los cambios en la calidad o bandas ecotoxicológicas de los productos y los mejoras en la productividad de los cultivos, y toma una región productiva, pero esto es válido para la mayor parte de las regiones, el índice ecotoxicológico, eso es el riesgo que estaba asociado a la producción de una unidad de producto, ha disminuido prácticamente al 1% de aquel riesgo en los sistemas productivos en la actualidad. Eso se logra merced a una mejora en la eficiencia del uso de los productos, en la eficiencia en el uso de los recursos e insumos tecnológicos de la agricultura, y a una reducción en el impacto ecotoxicológico que los productos asociados a la agricultura tienen o han tenido a lo largo de los últimos años. Sin embargo, no deja de haber algunas cuestiones que plantean dudas,
como por ejemplo el balance de los nutrientes en nuestros sistemas de producción extensivos. Esto lo que muestras es el balance de un nutriente que depende de la geología de nuestras rocas, de nuestros suelos, como es el fósforo. La mayor parte del fósforo que utilizan nuestros cultivos es importado. No tenemos este nutriente con producción nacional y por lo tanto es usado de alguna manera en forma escasa. Ese uso asociado a la expansión del cultivo de soja genera en muchos ambientes, aquí están tomados toda la faja central que va desde el centro de provincia de Buenos Aires, abarcando la pampa deprimida, pampa plana y pampa arenosa de nuestra región pampeana, es decir, toda esa pampa central productiva. Lo que muestra es que en muchos de los cultivos de soja se aplican dosis muy bajas de fertilizantes o los cultivos no se fertilizan con fósforo, lo que va determinando un deterioro continuo de la productividad, del contenido de fósforo de los suelos y muy marcado a medida que la productividad, ajustada por otros paquetes tecnológicos, va permitiendo la expresión de esos rendimientos en ese tipo de ambientes. En aquellos lugares donde se fertilizan más en esta región, a niveles equivalentes de productividad, los balances son menos negativos, pero un aspecto que yo quiero llamar la atención por ese tipo de dilemas que plantea la tecnología y los cambios tecnológicos al agro argentino, es que cuanto más fertilizamos, la pendiente de deterioro llega a ser mayor que cuando menos fertilizamos, es decir, de algún modo podemos deteriorar más rápidamente porque una gran parte de ese ajuste tecnológico se expresa en rendimientos mayores que los tenemos cuando no generamos ese ajuste tecnológico. Y esto plantea uno de los dilemas asociados al balance de nutrientes de nuestros sistemas productivos, que nos queda por resolver en los años por venir, en los que estamos buscando, como allí indica, un nuevo modelo productivo y enfrentando este tipo de nuevos desafíos en nuestra agricultura. No quiero dejar de plantear en estos últimos 5 minutos estos desafíos al margen de un contexto general. Y ese contexto general lo quisiera explicar desde un punto de vista más amplio que tiene que ver con el rol de nuestra actividad como investigadores, como docentes, como agentes de transferencia, profesionales o productores. ¿Sí? Desde en los casi 9.900 años de desarrollo de la agricultura, el concepto de vivir de la agricultura es dominante. Si uno lo mira a nivel mundial, como señalaba Fernando, todavía esto sigue siendo importante. Casi el 50% de las tierras arables están en manos de pequeños productores o productores familiares, donde el vivir es muy importante en esas comunidades. Producir más es menos importante en el sentido de que la seguridad alimentaria es lo dominante y la participación por la propia organización de esas comunidades suele ser muy baja. La revolución tecnológica que se inicia a comienzos de los 50 con la revolución verde cambia las relaciones o el balance de estas esferas de la productividad y hace el producir como un aspecto muy importante y muy valioso. En el agro extensivo pampeano, por ejemplo, los productores no viven en los campos, una gran parte de los productores no tienen agriculturas familiares, sino que son agriculturas abiertas de mercado. Entonces el vivir ocupa poco lugar y la participación, cuando el vivir significa estar en áreas urbanas, es menos importante también. Este fue un patrón dominante de la agricultura
en los casi 50 años que abarcaron, como yo les señalaba, la segunda revolución de las Pampas. Es decir, la segunda revolución tardía en respecto del resto del mundo de las Pampas se caracteriza de alguna manera por esta confluencia, de este balance de esferas. La, nuevo siglo y el último periodo de 15 años nos habla de procesos de transformación de gran magnitud que entonces colocan al ambiente y a la sociedad en planos de conflictos respecto de ese modelo de producción y nos lleva a tener a pensar que para nuestra actividad agropecuaria debe desarrollarse en un modelo sostenible que involucre un balance adecuado entre esas tres esferas, entre el vivir. De hecho, la expansión de la actividad agrícola ha llevado al desarrollo de las áreas urbanas, fundamentalmente las cabeceras de departamento en el interior de nuestras áreas productivas, en el interior de nuestro país y áreas productivas. El participar pasa a ser muy importante porque la mayor parte de los productores y de los profesionales que trabajan en la producción viven en esas áreas productivas, ahora muy íntimamente ligadas a los sistemas productivos en los que se desarrollan. Esa interfase entre el área urbana y el área rural se ha acercado enormemente, con lo cual obliga a rever estas dos esferas y por supuesto la actividad productiva que es esencial a la sostenibilidad de estos sistemas de producción y esencial a la actividad del productor y del profesional investigador y extensionista del agro, que tienen que ver con el hacer y el lograr que el hacer se transforme en un resultado productivo pasa a ser importante. Buscar el balance de estas tres esferas es la búsqueda y el nuevo desafío que plantea la agricultura extensiva en la actualidad. En esa búsqueda, ustedes han escuchado hablar ya a Fernando en la primera conferencia. Para aquellos que no estuvieron, Fernando habló de la intensificación sostenible en el uso de insumos. Nosotros entendemos que la relación entre la productividad y la disponibilidad de recursos no es lineal, sino que es curvilínea y básicamente responde a un modelo logístico. La búsqueda de un sistema intensificado sostenible aparece regulada por un límite de seguridad ambiental, que significa, bueno, cuánto más podemos agregar o intensificar en el uso de recursos nuestros sistemas sin comprometer ese límite de seguridad ambiental, o cuánto más tenemos que tensar el uso de recursos para lograr incrementos de productividad cada vez más decrecientes o decrecientes, y en cambio no deberíamos, uy, perdón, fui para atrás, no deberíamos estar buscando que nuestros sistemas productivos, cualquiera sea su nivel de productividad, avancen, muchos de ellos hoy están debajo de esta línea, ¿no? Avancen hasta esta línea, pero fundamentalmente, o sea, reduzcan la brecha de productividad, pero que fundamentalmente, parados en esa línea, no exploren el aumento del uso de los recursos, para sostener esos niveles de productividad, sino que generen lo que nosotros llamamos un salto de curva, es decir, que con el mismo nivel de recursos, pero con cambios sistémicos, podamos explorar niveles de productividad muy superiores a los esperados. En gran parte la biotecnología o la genética ha promovido estos cambios, estos saltos de curvas que yo mencioné, pero ahora estamos también en la cuestión de si no podemos no solo reducir las brechas de productividad alcanzables, sino generar esos niveles de productividad con menor uso de recursos, menor uso de fitosanitarios o eventualmente de fertilizantes y modificaciones en las estructuras y diseños de nuestros planteos productivos que nos permitan alcanzar nuevos umbrales de productividad con menores niveles de
intensificación en el uso de insumos. Esos serían los márgenes que permitirían lo que llamamos una intensificación sostenible. Estos márgenes podemos, y en contraposición a una intensificación tecnológica que tiende a lo no sostenible y que es un poquitito la que en gran parte de la agricultura de los últimos 70 años se ha ido explorando. Esa intensificación supone para un compromiso o un nuevo compromiso a los modelos productivos, de tal manera que si uno relaciona la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad productiva o económica, como uno desee evaluarla a este eje de X, uno puede decir que las empresas agropecuarias o los sistemas de producción extensivos tienen umbrales de bienestar económico, umbrales de productividad que satisfacen o maximizan su productividad con un nivel de costos que le es adecuado, y hay un nivel de ambiental que no debiera ser pasado. Hoy, una gran parte de las empresas del sector y de los sistemas productivos del sector están debajo de estos umbrales, o solo exploran este umbral, pero no este. Con lo cual, es necesario reducir las brechas productivas o las brechas ambientales que esos sistemas productivos están explorando, con el objetivo ideal de alcanzar estos límites o fronteras de productividad y sostenibilidad que estamos anhelando. Lo interesante es que una gran parte de los aspectos tecnológicos que pueden mover estas, estos puntos hacia esas brechas de productividad, hacia los umbrales de sostenibilidad o acercarnos a los límites de sostenibilidad devienen de tecnologías y conocimiento que hoy tenemos, pero que no está siendo adoptado. Por lo que un gran trabajo hay que hacer en la adopción y en la transferencia de ese tipo de tecnologías. Cuando nos acerquemos a estos valores, el desafío va a estar en intensificar, en aumentar la productividad de una manera sostenible, ¿sí? Sin quebrar o modificando en realidad los niveles de sostenibilidad de nuestros sistemas. Un ejemplo de esto es lo que las empresas, por ejemplo, en el este pampeano, están evaluando en relación al impacto ambiental de muchas de sus tecnologías de protección. Cada uno de estos puntos es un lote de producción con un manejo tecnológico para cada uno de estos cultivos, y ustedes pueden ver que en esos productores, el 50% de los productores está explorando niveles de productividad por encima de este rendimiento medio normalizado y por debajo de un riesgo ambiental razonable, es decir, que son muy seguros. Un 20% de ellos exploran todavía los niveles de productividad, pero a un riesgo ambiental relativamente alto. Otro 25% está explorando los niveles ecológicamente satisfactorios o ambientalmente satisfactorios, pero a niveles productivos que pueden comprometer su persistencia en el sector, y es bajo relativamente el porcentaje de productores y de situaciones que exploran riesgos enormes con niveles de productividad bajos, es decir, que realmente son situaciones que no deberían existir. Este tipo de evaluaciones son hoy cada vez más frecuentes en los sistemas productivos extensivos, tratando de justamente modificar o buscar las modificaciones de los sistemas de producción que logren, como decía Fernando en su última conferencia, desacoplar el incremento de la productividad del plano ambiental o del compromiso ambiental. Ha habido muchos cambios en la agricultura,
los cambios de los años 50, los cambios de los años 80, que son los que han caracterizado la primera parte de la segunda revolución de las Pampas. Hoy estamos en una transición hacia una tercera, probablemente revolución pampeana, donde la producción agropecuaria presta atención a problemas ambientales y a resolver problemas ambientales sin mermas en la productividad. ¿Cómo me imagino, y lo dejo para el debate, los desafíos de los sistemas agrícolas en los próximos años, desacoplando productividad e impacto ambiental como eje motor? Me lo imagino con un cambio de escala y un cambio en la forma de pensar, cambio de escala espacial, temporal, en la forma de pensar, saliendo de la caja de aumentar la productividad, sino de invertir los recursos allí donde eficientemente podamos tener incrementos de productividad. Como sistemas intensivos en conocimiento, la ciencia agrícola agronómica argentina está proveyendo cada vez más conocimiento de la mano de sus investigadores, y esto nos permite pensar en sistemas que son mucho más intensivos en conocimientos que en insumos, diseñados respetando diversidad de condiciones y problemas, construyendo una diversidad en nuestros sistemas de producción, para que la regulación de los sistemas provenga más de factores internos que de factores externos. En el fin, tenemos que diseñar sistemas que usen menos agroquímicos y que restauren procesos generadores de salud y fertilidad a nuestros suelos. Puse ahí una cita donde ustedes pueden ver mis opiniones al respecto de este último punto, mucho más extendidas. Reconocer fundamentalmente como que en el modelo actual sostener o aumentar un poco los rendimientos nos está costando cada vez más en términos económicos, ambientales y sociales, que ese no es el camino que tenemos que seguir. ¿Para qué seguir tensando nuestros sistemas en un modelo? Y eso es en lo que se encuentra el agro fundamentalmente en los últimos 12 años, y está dando señal de aprendizaje, si bien queda un gran camino por recorrer en ese sentido. Seguramente para resolver los desafíos que este cuadro nos plantea, habrá tantas respuestas como profesionales, empresas, contextos o investigadores existan. Una de las cosas que estoy seguro que va a pasar es que los modelos simplificados van a volver a dispersarse en un cúmulo de pequeños universos con propiedades y características particulares que en definitiva van a enriquecer a todo la agricultura extensiva de nuestro país y probablemente servir de ejemplo para la agricultura extensiva en otras partes del mundo. Con esto simplemente me voy despidiendo, mostrándoles la importancia de desarrollar un trabajo en lo que uno llama el territorio. El territorio del productor es el lote, es el agro. Allí está el productor a la derecha y están todos los otros actores analizando situaciones que son particulares, y así como para el médico el paciente es el cuerpo, o para el veterinario seguramente el animal, el territorio del agrónomo y de la agricultura extensiva es el lote de producción en su paisaje, en sus contextos culturales y sociales en las distintas regiones que cubren las distintas regiones de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me han prestado. Espero no haberme extendido demasiado y poder tener algunos minutos, Antonio, para contestar alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Vuelvo a la sala. Aquí estoy a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Emilio. Muy buena exposición. Mientras espero que aparezcan preguntas en el chat, yo tenía un par de temas que de alguna manera están insertos en tu presentación, pero que no mencionaste de forma específica.
Una es el tema de que desde el punto de vista social, los productores son una minoría cada vez más pequeña de la población de la República Argentina. Y además, la cantidad de personas que se preocupan por algunas de las cosas, como el uso de agroquímicos y demás, son también personas muy poco informadas. Y entonces me parece que ahí hay un desafío muy importante en el tema desde el punto de vista de que desde la producción o de las asociaciones de producción, eh, cómo se transmite a la sociedad en general que estas cuestiones preocupan a los productores, a los sistemas de producción, incluso a las industrias que dependen del agro. Correcto. ¿Qué podemos hacer? Excelente pregunta, que tiene varios planos sobre lo que podemos hacer. Voy a tratar de ser breve para dar espacio también por ahí a otras preguntas. Eh, hay un plano que es innegable, es que la sociedad ha depositado en manos de los agrónomos la responsabilidad de manejar adecuadamente eh, productos o sustancias que pueden ser riesgosas para el ambiente, la salud y los distintos componentes de un ambiente. Este, en primer plano es entonces que la educación que reciben aquellos que reciben un diploma tiene que estar, tiene que estar adecuado en su conocimiento a la responsabilidad que va. Y ahí la educación y los centros universitarios están solo recientemente tomando dimensión de la magnitud del conflicto y del riesgo asociado y ajustando sus programas, por decirlo así, a eventualmente aquellos que van a manejar o a tomar decisiones sobre qué es lo que hay que aplicar, cómo aplicarlo, cómo resolver un problema, ¿no? Es como lo mismo que el médico que extiende una receta, uno pide que esté preparado para informarnos adecuadamente y resolver eventualmente adecuadamente no solo el problema que lleva a la elaboración de esa receta, sino también los efectos adversos que pueda tener la aplicación de esa receta eventualmente en la solución de un problema, ¿no? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es el nivel de las asociaciones profesionales y de las asociaciones empresarias y del Estado también en promover lo que se llama el desarrollo de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas hoy son ley en algunas provincias de nuestro país y requieren que, por ejemplo, quienes manipulan y aplican este tipo de productos en los sistemas de producción extensivos tienen que estar de algún modo certificados, tienen que tener una licencia para poder hacerlo y desarrollarlos. Hay recetas agronómicas, o sea, eh, hay una responsabilidad en quien establece la receta y a diferencia de lo que pasa con el médico, en donde el que se dosifica es el paciente, aquí el que dosifica el producto es un intermediario, es un actor, generalmente un contratista o un empleado en un establecimiento. Hoy tiene que estar en muchos lugares licenciado para poder este, hacer esas aplicaciones. Yo creo que vamos en ese sentido, hacia una regulación y una aplicación de esas regulaciones mucho más importante. Las buenas prácticas, Antonio, no solo aplican a la aplicación del producto, valga la redundancia, sino también
al transporte del producto desde el centro de distribución hasta el establecimiento, en el establecimiento hasta el lote en el que se aplica, y después la disposición final del envase que transportó ese producto en muchos casos, ¿sí? Que hoy dan origen incluso a nuevas tecnologías, a nuevas empresas o emprendimientos muy ligados al agro, como puede ser Maderas Argentinas. Maderas Argentinas es una empresa cordobesa que procesa plásticos, fundamentalmente de envases de agroquímicos, para la fabricación de postes. Tiene un montón de características beneficiosas y demás, pero vos ves cómo el circuito comienza a cerrarse con un uso mucho más concienzudo y razonable de este tipo y cuidado de este tipo de tecnologías. El tercer elemento, el tercer plano, es la comunicación. Y la verdad es que el sector extensivo está recién ahora aprendiendo a comunicar estos aspectos al resto de la sociedad. Y es ahí donde se puede ver el éxito o el fracaso en el diálogo entre los distintos actores urbanos y rurales, o los distintos componentes de una sociedad, en, el, en mostrar todo este tipo de cuidados que se está teniendo. Recién yo te diría, y no necesariamente de una buena manera, estamos aprendiendo a comunicar algunas cosas para que poder establecer diálogos. Aprender a comunicar significa poder establecer un diálogo razonable entre las partes, entre los stakeholders o los actores interesados en esa particular problemática, ¿no? Yo creo que se debe trabajar muy fuertemente en esos tres niveles. Se trabaja muy bien, o se está trabajando muy bien en la escala de producción, pero no se está trabajando tan bien en la escala de... No hay una velocidad de transformación de los programas del agro, sobre todo aplicados a los cultivos extensivos, y no hay todavía un desarrollo de la comunicación razonablemente adecuado. En los otros dos planos las cosas no... O sea, hay una simetría en el desarrollo. Muy buena tu Eh, pregunta, tenés tu manito levantada. no, el tema es un comentario de Alejandro Sude, que dice: me impresionó tu gráfico sobre el uso de fitosanitarios y la disminución notable en el uso de productos de riesgo. ¿No Sí. crees que esta debería tener mayor difusión, así como la relación entre sustentabilidad y productividad, manteniendo un equilibrio con el ambiente? Yo estoy muy de acuerdo con Alejandro, que estamos muy impresionados con ese gráfico. Esto se viene comunicando desde hace muchos años. Ustedes han visto que la primera parte de la gran transformación, el crecimiento del área verde, tiene ya casi más de 15 años o casi 15 años. Pero no se viene comunicando bien. En la comunicación hay un problema, Alejandro y Antonio, que es que cuando alguien comunica, tiene que haber alguien que expone y alguien que está dispuesto a escuchar. Muchas veces los actores involucrados en estas partes no están dispuestos a escuchar, y sobre todo cuando uno quiere dirigir este tipo de mensajes a aquellos que les interesa que lo escuchen, ¿no? Y eso es un proceso que, si bien está siendo más largo de lo que uno quisiera, es un camino que se está recorriendo. Estas cosas se difunden, pero no siempre las leen o las escuchan quienes debieran escucharlas. Y por eso muchos de los conflictos que hoy todavía existen están basados en una mala comunicación. Hay un mensaje de Cadia que dice: felicitaciones a Emilio por su disertación. La producción agropecuaria cada vez está más abierta a la interacción profesional. También debe ser considerado en su triple impacto: económico, social y ambiental. Y yo le agregaría
el representante de Caria, no yo, le agregaría un cuarto, el cultural. Por supuesto. Por eso yo hablé al final de que se dispersaba en pequeños modelos que tomaban en cuenta las características locales. Es importantísimo el aspecto cultural en el manejo de sistemas de producción extensivos, mucho más en los intensivos, aunque a veces pase desapercibido el papel que juegan en el tipo de tecnologías y el manejo de tecnologías que esos sistemas adoptan o incorporan. Totalmente de Bueno, acuerdo. En incorporar el cultural también. tengo una pregunta de Tomás Grassi, que levanta la mano. Les pido a todos que sería preferible que hicieran las preguntas a través del chat. Pero Tomás, adelante. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Eh, Tomás. ¿Cómo va? Yo soy alumno de estudiante de la Universidad de Buenos Aires y estoy haciendo la tesis sobre agricultura, biotecnología en agricultura. Sí. Y la verdad me pareció muy interesante y va muy de la mano con lo que estoy investigando sobre agricultura regenerativa, economía circular y todo ese ámbito de cambio climático, ¿no? A mí me llama la atención ¿por qué no se comunica esto desde el Ministerio de Agricultura o desde arriba para, para llevarlo hacia abajo, ¿no? Esa es una curiosidad que tengo para preguntarte. Si se sabe o no se sabe. No sé. Yo creo que se sabe. No te puedo contestar tu pregunta porque no lo sé. No sé por Bueno, qué. Creo que lo cultural tiene mucho que ver en esto que planteaba recién Antonio y no quiero dispersar el centro de la atención de la conferencia y entonces prefiero contestarte este, que no sé por qué. Lo que yo sí sé es que niveles gubernamentales a escala provincial y y seguramente nacional, aunque no lo puse de manera directa, conocen esto perfectamente. Y bueno, conocen el papel del agro perfectamente y conocen perfectamente la forma en que el agro está tratando de resolver los problemas que se pueden considerar que son propios también, ¿no? En estos sistemas. Pero ¿por qué no se ¿por qué aparentemente no se hace más? No te lo puedo decir. No lo sé. bueno, hay un comentario de Daniel Plopper que dice, excelente disertación, Emilio. En mi opinión, un desafío a considerar es el cambio climático. Añade una arista más de complejidad a la producción sostenible. Sí, es verdad que si bien nuestros sistemas de producción extensivos, por el nivel de uso en general y el nivel de tecnologías que tenemos al cambio climático, impactan poco una vez que están establecidos. Si vamos a considerar el impacto como la transformación del paisaje, y ahí Daniel tenés toda la razón, no, no son de los más importantes. Es decir, hay muchos otros sistemas en el mundo dentro de los cultivos extensivos, como el cultivo de arroz, que tienen un impacto sobre el cambio climático mucho más importante que lo que puede tener un cultivo de maíz en Argentina, con los planteos tecnológicos que tenemos hoy. Sin embargo, se nos va a plantear, no me cabe duda, eso sí, el, el papel que juegan nuestros sistemas productivos sobre la dinámica del carbono atmosférico o el dióxido de carbono, y ahí vamos a tener que contestar preguntas o mostrar resultados que hoy todavía no tenemos. Bueno, yo tenía otra pregunta, así que aprovecho para hacerla. Creo que uno de los cambios importantes que ha ocurrido en la agricultura argentina en los últimos 20 años o un poco más tal vez, es la aparición de los pools de siembra.
Sí, pero en principio. Y eso plantea, a mi gusto, y desde mi posición de ignorante, el desafío de que el que maneja un pool de siembra no tiene la misma relación con el suelo y con el ambiente que el propietario. Sobre todo, entonces la pregunta es, eh, ¿cómo se puede manejar eso? ¿Cómo se puede conseguir? Yo entiendo y conozco gente que trabaja en los pools de siembra que son muy respetuosos de todas las cuestiones que tú has mencionado, pero tengo la horrible sospecha de que muchos no lo son, sobre todo los que tienen contratos por muy breve, de 1 año o 2 años, que bueno, que una vez que yo me fui, no me importa. Sí, totalmente adecuada la pregunta. Por eso terminé de vuelta mi presentación, Antonio, con la figura del agente, del productor en el lote, porque yo creo que uno de los conflictos una de las causas que ha generado el conflicto más importante entre la sociedad y la producción extensiva es que el productor, es la aparición de productores sin tierra que no están, el productor se ha alejado del cuidado del recurso y eso genera obviamente la desconfianza. El que está encima ahora del suelo es una persona que quiere hacer un negocio, no necesariamente cuidar su sistema. Por eso mostré esa foto donde trataba de decir la importancia que es volver a la territorialidad, a estar allí donde la actividad se produce, no solo como valor productivo o tecnológico y productivo, sino como valor cultural. Totalmente de acuerdo con vos en ese aspecto. Todos los contratos en Argentina son contratos por 1 año. Este, lo que buscan los productores muchas veces es fidelizar al arrendatario, al arrendador, de tal manera de que le renueve el contrato al año siguiente, pero todos los años debe renovar sus contratos. La tenencia de la tierra asociada a ese régimen es sin duda un desestímulo a la incorporación de prácticas que puedan beneficiar aspectos ambientales, recomponer las dotaciones de nutrientes en el suelo, incorporar cultivos que no produzcan renta, pero que pueden tener beneficios ecosistémicos y demás. Sin lugar a dudas, hay cuestiones que están asociadas a las políticas, que tendría que ver con el régimen de tenencia de la tierra directamente, y cuestiones que están asociadas a que el productor no está en el campo. De todas maneras, como vos bien dijiste, hay pools de siembra y yo puedo decirte que el pool más grande de siembra del país, es un pool muy cuidadoso de las pautas ambientales y de las cuestiones ambientales, ¿sí? Pero no todos son así. Te doy la derecha en que es un problema, es uno de los problemas serios que tiene, por el cual cuando uno analiza la distancia que hay entre esos umbrales de sostenibilidad y productividad y los resultados que se tienen, todavía hay muchas situaciones que están muy lejos de tener impactos ambientales razonables y niveles, incluso niveles de productividad razonables, porque no acceden a las componentes, este, a las componentes sociales que le promueven ese tipo de análisis, sea organizaciones no gubernamentales del tipo de APRESID, de ACREA, que cada vez incorporan más en sus agendas este tipo de temáticas, o directamente al INTA. Muchas veces el extensionista de la organización gubernamental, del INTA, es un extensionista que va a resolver un problema puntual y no a mirar el sistema en su conjunto,
cuando se perdieron algunas de las bases que iban en esa línea, también se maximizaron este tipo de problemas. Los grupos de cambio rural, por ejemplo. Bueno, hay un mensaje de Fernando Andrade que llegó justo después de que yo hice la pregunta, que dice: tecnologías y procesos y conocimientos requieren dedicación. Los pools atentan contra eso. Yo creo que eso lo has contestado. Sí, pero no es la estructura del pool, es lo que quiero decir. Sí, no sé. Es porque el pool puede contratar profesionales y tener empleados mucho más dedicados que el propio productor que vive en un campo. Muchas veces el productor que vive en un campo está mucho más preocupado por ir al pueblo a buscar el rulemán que se le rompió del tractor, de la sembradora, y en cambio muchos pools tienen equipos que están constantemente recorriendo el campo y que conocen cada palmo de cada lote con mucha más sapiencia que un propio productor. O sea, la cuestión es poner a la persona dedicada allí. ¿Sí? Bueno, un último comentario que es una queja. Bien. Viene de Julio Ferman. Tengo una queja. Podría haber durado más la nutritiva disertación de Emilio. Muchas gracias. No, Julio, gracias a vos. Julio me entrevistó hace poco y muchas cosas que no he dicho por cuestión de tiempo están en la nota que Julio me ha hecho en enfoque, agroindustrial, ¿cómo es? Julio, bueno, o ayúdame. Avance agroindustrial. Avance Agroindustrial, no enfoque agroindustrial, avance agroindustrial. Bueno. Pero una palabra más. Antonio, nada más, y me callo la boca y te lo prometo. No. La palabra es, no he hablado mucho del tema directamente ambiental, porque Esteban Jovaji es el invitado a disertar en la próxima conferencia de este ciclo, y él se va a referir exclusivamente a ese tema. No he hablado específicamente de la agricultura digital en el agro, porque Federico Bert está invitado en la cuarta disertación a hablar específicamente de ese tema. Así que va a ampliar la visión que estamos construyendo en este ciclo de conferencia, escuchar a los otros dos disertantes. Gracias por evitarme el último mensaje. Están todos invitados a las próximas dos conferencias. Jorge, me parece que te toca a ti cerrar. No, parece que no es necesario agregar nada. La verdad que está todo dicho, ha sido una excelente presentación. Y creo que están todos muy contentos con esto, ¿no? Este ciclo es realmente esclarecedor. Me hubiera gustado que hubiéramos convocado más gente. Estamos teniendo un problema de comunicación acá con las charlas. Y precisamente hablando de comunicación, cuando Emilio decía que algunos conflictos se producen por falta de comunicación, yo creo que casi todos los conflictos se producen porque no es todo tipo de conflictos, se produce porque hay mala comunicación. Y bueno, y precisamente la academia está para hacer algunas de esas cosas. Nuestro rol es, entre muchas otras, comunicar, y acá hay temas muy importantes para que comuniquemos. Por de pronto ese que se mencionó como un punto saliente, el de la mejora tecnológica en el uso de productos peligrosos, ¿no? Así que, bueno, chicos, Antonio, Emilio, muchas gracias por el trabajo y muchas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. Estamos muy contentos de poder llevar a cabo estas actividades, así que los esperamos para la próxima. Muchas gracias. Sí. Gracias a vos, Jorge. Gracias, María, por darnos una idea para ampliar la asistencia a las charlas. Muchas gracias. Abrazo a todos. Muy bueno, Abrazo Emilio. a todos. Gracias, Fer. Chao. Excelente. Gracias.